De la noche continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber. El día de hoy, como cada miércoles, tenemos a nuestro invitado permanente para el análisis político, el doctor Ángel Lombardi. Quiero antes dejar una pregunta a ustedes en el aire. A 9 días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ha notado usted alguna mejoría en materia económica en el país? Es decir, la economía está mejor, a usted le alcanza más el dinero, se estabilizaron los precios, ya dejó de subir todos los días la harina, el café, el azúcar, la pasta. Entonces nos gustaría escuchar su opinión a través de una simple respuesta sí o no. A 9 días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ha notado usted mejoría en materia económica en el país? Recuerden nuestros teléfonos 0414-666-1619. 0414-666-1619. Por supuesto también nos acompaña Joan Palmar, que es parte del equipo que estaremos conversando, pues por supuesto, con el doctor Lombardi. Bueno, bienvenido como todos los miércoles. Bueno, lo primero es que ya pasó el 30 de julio. Se hizo por parte de la oposición un esfuerzo importante para evitar que se consumara este fraude, pero ya tenemos 9 días, como estamos diciendo, y pues todavía hay mucha gente con muchas dudas en la calle sobre lo que viene en Venezuela o sobre dónde estamos, en qué momento estamos en este momento en Venezuela. Su opinión después del 30 de julio. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la situación política? ¿El gobierno ganó este round? ¿No hubo ganadores? ¿Cómo está el panorama? Mira, yo creo que un error que se ha cometido es cuando alguien participa de estos procesos como ciudadano, como protagonista, como empresario, como ama de casa, como trabajador, como político, y cada vez que se presenta una coyuntura, se proyecta la idea de que todo o nada. Entonces, cuando llega el día y las cosas continúan, entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasó? No? Entonces, no se acabó el mundo, las cosas continúan. A mí no me gusta reducir esto al símil del boxeo, porque en estos procesos que son muy complejos, muy dinámicos, donde hay muchas cosas imprevistas y en donde los actores son nacionales e internacionales, realmente ninguna etapa del proceso la gana alguien ni la pierde alguien. Tú puedes sacar ventaja de una etapa, pero no te convierte en ganador. Y a veces esa ventaja aparente se convierte en una desventaja después. Por ejemplo, yo estoy convencido que un error garrafal político del régimen es la constituyente, porque aunque aparentemente se salieron con la suya, pero esto está provocando una cadena de situaciones en contra del régimen. Fíjate, cuando el famoso decreto del Tribunal Supremo que prácticamente declaraban a Maduro como un dictador legal, entre comillas, bueno, tuvieron que echar parte al decreto porque se le vino el mundo encima, pues. Y entonces ahí desencadenó todos estos 4 meses de resistencia y participación de oposición que a mi juicio ha fortalecido a la oposición, porque ha demostrado que tiene capacidad de movilización y de calle. Y al mismo tiempo ha obligado al régimen a reprimir más presos, más heridos, más muertes. Alcaldes destituidos. Entonces, lógicamente, esta acción-reacción, a mi juicio, a la larga termina desgastando al régimen. Desgastándose. Igual pasa con la constituyente. Hacían una pregunta interesante, porque ellos vendieron que la constituyente lo iba a resolver todo. Una vez que elijamos la constituyente, recuperaremos seguridad, gobernabilidad, prosperidad. La mentira. Y eso lo sabe ya todo el mundo, inclusive importantes sectores del chavismo, es que con este gobierno no hay posibilidad de recuperación económica. Por una razón muy simple, es que ellos han dicho que van a mantener sus políticas.
Bueno, si no hay un cambio político económico, la situación va a ser peor. El fracaso va a ser evidente. O sea, control de cambio, 4 controles, control de precios, tal, eso no ha funcionado ni va a funcionar. De tal manera para que a vuelta de un mes, 2 meses, la gente dice, no me resolvieron nada, todo está peor. De tal manera que yo pienso que es un proceso de desgaste, de organización, de participación, y bueno, y pienso que precisamente por esta arremetida del régimen, con la mal llamada constituyente, ha creado a mi juicio el hecho político más importante de los últimos meses con respecto a lo que está pasando en Venezuela, aparte de los 4 meses de participación en la calle, ¿no? Que es la reacción internacional latinoamericana. Ya no se habla de Estados Unidos, que eso favorece al régimen. Cuando amenaza Trump o amenaza el régimen, a la larga todo el mundo tiene su corazoncito antinorteamericano y tal, entonces eso favorece el sentimiento nacional y favorece indirectamente al régimen, ¿no? En cambio, cuando la reacción es latinoamericana, el régimen queda desnudo, desarmado. Y esta es una convocatoria, además, la OEA está limitada porque se rige por un estatuto, un reglamento que la limita, mientras que aquí es una convocatoria de manera soberana hecha por el gobierno del Perú, de Kuczynski, una reunión de cancilleres autorizada por su gobierno, de tal manera que lo que allí se decida es de obligatorio cumplimiento, porque es una convocatoria espontánea. Y fíjate que el documento que se aprobó, la Declaración de Lima, realmente es un documento importante porque aísla al régimen, de verdad. O sea, no como amenaza, sí, sino aísla al régimen porque estamos hablando de toda América Latina. Porque el peso de Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, es el peso de los principales socios comerciales de Venezuela. Claro, el peso determinante. Las famosas bolsas CLA, la mayor parte de los contenidos vienen de México. Ahora van a tener que cómo resuelven ese problema es decir, que realmente esto ha sido un golpe importante, o sea, una acción importante, y que se van a ver las consecuencias inmediatamente. Ya Perú acaba de aprobar que retira a su embajador de Venezuela y exige el retiro del embajador venezolano de Lima. En fin, yo creo que se está avanzando realmente en algo muy importante. Cuando el gobierno de Nixon en Estados Unidos, y en los años 70 del siglo pasado, el secretario de Estado era Kissinger, un estadista geopolítico importante. Él dijo algo muy importante, que Estados Unidos miraba a América Latina siempre con mucho interés, pero que realmente su interés geopolítico principal era Brasil, porque aliándose con Brasil, donde iba Brasil iba a ir el resto de América Latina. Y eso es así, y lo puede demostrar a mi juicio con cierta facilidad. ¿Dónde nace el Foro de Sao Paulo? Porto Alegre, Sao Paulo, Brasil. ¿Dónde se inicia el ascenso de los gobiernos llamados de izquierda en América Latina? En Brasil. ¿Dónde realmente es un factor eficiente? Pero Cuba no tiene el peso geopolítico ni el peso económico para ser decisivo. Ahora, en la represión sí, en la contrainteligencia sí, en la manipulación mediática y diplomática, Cuba tiene su experiencia cuando era un peón operativo de la Unión Soviética. Pero realmente yo creo que en este momento el aislamiento de Venezuela va a ser evidente, del régimen, no de Venezuela, del régimen va a ser evidente, y eso va a fortalecer sin lugar a dudas todos estos procesos de negociación que a mi juicio, sigo insistiendo en ello, es la salida. O sea, no hay que buscar siempre elementos de negociación en donde el objetivo primario básico es la democracia, la recuperación del juego democrático que permita dirimir la diferencia en pluralismo, en tolerancia y sin matarse. Rector, asevero que hoy, o damos a conocer que hoy se hizo la primera cumbre iberoamericana de jóvenes, un encuentro nacional donde se dio la oportunidad de conocer
varios rostros. Y yo siempre veía en sus Twitter y en sus redes sociales que usted hablaba de una generación libertad. Sí, claro. ¿Esa generación libertad pertenece a un sector o es para los jóvenes o es para los trabajadores? ¿Para quién es la generación libertad o quiénes son esos llamados a ser generación libertad? Bueno, generación libertad realmente es un concepto que yo he tratado de proyectar en términos mediáticos. Porque si tú te pones a ver, o sea, la cultura moderna gira básicamente en torno a conceptos e imagen. Entonces, bueno, estos 4 meses han generado un imaginario, una epopeya civil, un imaginario, en donde, bueno, todo el mundo está familiarizado con ciertas fotos emblemáticas. Bueno, eso hay que darle un contenido político. Entonces, al llamar generación, evidentemente estoy tratando de identificar un grupo humano en donde, en términos estrictos, sería básicamente la juventud universitaria urbana. Es decir, jóvenes, 16, 17 años, hasta los 30, 35 años, básicamente de cultura moderna, cultura urbana. Inclusive a nivel mundial existe un concepto sociológico que trata de identificar esa generación, los millennials, que es una generación, los nacidos después de los años 90 para acá, ¿no? Bueno, ahora, en términos estrictos, es básicamente un sector juvenil, urbano, enmarcado en ese ciclo de edad. Pero evidentemente que una señora o un señor de 80 años que va con su bandera o que desde su casa manifiesta su inconformidad con la situación y quiere libertad para Venezuela, también forma parte de esa generación. Es decir, es un concepto multiabarcante, aunque el núcleo de definición es básicamente de participación directa juvenil. Retomando el tema también de la constituyente, hemos visto, por supuesto, que el gobierno se encuentra aislado y cada vez más aislado a nivel internacional. A nivel interno, ellos juegan a aparentar una fortaleza, destituyen a la fiscal general de la nación, nombran al antiguo defensor del pueblo fiscal, amenazaron con no concesionar en el Parlamento, luego decidieron que no era allí, pero finalmente irrumpieron en el Parlamento y sesionaron en el Parlamento. Ayer decidieron que la constituyente está por encima de todos los poderes. ¿Cómo se puede relacionar lo que es el aislamiento internacional y con la aparente fuerza y avance de la constituyente una vez instalada? Mira, tú lo has dicho. La constituyente es un instrumento, igual que lo es el TCJ, la Sala Constitucional, el CNE, un instrumento político para utilizarlo a conveniencia contra los adversarios. Fíjate, por lo menos ellos asaltan la sede del Parlamento y ¿quién les va a dar el apoyo? El alto mando. El alto mando se hizo presente ya, porque realmente la única fortaleza del régimen, con una economía fracasada, un colapso económico, una violencia desbordada, un país anarquizado. Aquí en Venezuela no hay gobernabilidad. El gobierno ya perdió la gobernabilidad. Ahora, claro, mientras tengan los uniformados que hagan la tarea, es decir, ellos podrán seguir abusando, ¿no? Pero eso se le está devolviendo. De tal manera que la constituyente, a mi juicio, el llamado, a mí no me gusta constituido, que no lo es, o sea, es ilegal y fraudulento, o sea, la constituyente realmente es un signo de debilidad, porque no tiene ninguna legitimidad, ninguna legalidad, sus actos son irritos, es decir, son nulos, de absoluta nulidad. Ahora, mientras tenga el apoyo militar, tiene la fuerza, la vía de hecho, pero no de derecho, pero eso se le va a desmoronar porque esto es insostenible. O el gobierno realmente, el régimen decide negociar y bueno, habrá que negociar en términos de dignidad y de democracia, o realmente el mundo se les va a venir encima. Fíjate, hay un concepto en economía, costo-beneficio. Cuando Chávez llega al poder, se le arrimó todo el mundo, o casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un negocio. En Venezuela el mejor negocio siempre ha sido arrimarse al gobierno. Entonces, bueno, arrimarse a Chávez, al nuevo gobierno, para seguir haciendo negocios, pues fue lo mejor para mucha gente, ¿no? Muchos empresarios, etc. De ahí surge la boliburguesía. De ahí surgen los bolichicos, la boliburguesía. Entonces, el beneficio era visible y era tangible.
Una vez que muere Chávez y empieza la crisis de los precios del petróleo y llega Maduro y realmente un gobierno arruinado y endeudado, ya hoy en día el que se hizo millonario no le interesa el gobierno, porque si no va a tener que pagar un costo muy alto. Ahora el que tenga plata y que se enriqueció con este gobierno, ya no le interesa sostener al gobierno, porque puede perderlo todo, como acaba de suceder con este grupo de personas que los norteamericanos están sancionando. O sea, están perdiendo fortuna, de tal manera que los primeros que van a salir corriendo son la boliburguesía. A mi juicio ya abandonaron al rey. Lo que pasa es que ellos tienen que cuidar todavía ciertos intereses, todavía le deben plata, de pronto pueden hacer todavía algunos negocios, pero ya ellos están negociando. Y la información que están dando las embajadas es que personeros políticos y militares importantes del régimen están preguntando posibles exilios, posible protección en ciertos países. De tal manera que lo que es aparente fortaleza, yo entiendo que es debilidad real que tienen que disimular. En el llano dice que cuando uno anda con miedo en la noche, silba o canta. Realmente silba de miedo, canta de miedo.